grabar. Entonces, para que el grupo 1 ya se vaya listando y tienen que exponer, ¿no? Recuerden que el grupo 1 tienen o van a hablar acerca de la función de autocorrelación simple. Listo. Ya. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Bueno, buenas tardes ya. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 1. Este es nuestro taller número 2. Los integrantes son Juan Agudo, Mónica Aski, Cintia Calle, Javier, mi persona, Brian Montes, Cristina Paredes y Bellanila Plaza. Le vamos a hablar sobre la función de autocorrelación. Simple. Ya. No se te escucha. Ya, y dale. Ya, listo. La utilidad de la faz consiste en medir la inercia o tendencia de una serie temporal, es decir, ver qué grado de dependencia muestran los datos del ahora con los datos de hace K periodos anterior. La función de autocorrelación faz en el retardo K es la autocorrelación entre los valores de las series que se encuentran a cada intervalos de distancia. Mide de manera simple el efecto que hay entre una variable u otra variable. YT menos YTK hasta YTK. Ya, siguiente. A ver, ya dice. No toma en cuenta la distancia entre una variable. Las propiedades son RU 0 es igual a 1. Menos 1 es mayor o igual que RU K mayor o igual a 1. Eso significa que el rango está entre el rango de menos 1 y 1. Está entre el rango de menos 1 y más 1. Sí. La simetría de RU K es igual a RU menos K. Listo. ¿Ya? Ya, a ver, esto, ¿por qué es importante conocer la función de autocorrelación simple? ¿En qué nos ayuda? O sea, importante para, o sea, para medir de manera simple lo que hay, el efecto que hay entre una variable u otra. Ya. ¿Cuál es la principal característica que se toma en cuenta cuando se trabaja con la función de autocorrelación? ¿Qué propiedades cumple para que se pueda trabajar en una serie de tiempo? O sea que cuando, por ejemplo, la primera propiedad, cuando se va a calcular el valor inicial, ¿no? Siempre se inicia con un valor inicial. O sea, va a ser siempre igual a 1. Ajá. El RO va a ser igual a 1. ¿Ya? Y también que... ¿Ya? Sigue. Que también otra característica es que todos los elementos RO, o sea, todos los elementos RO van a estar entre menos 1 y 1. ¿Ya? Y siempre va a existir simetría. O sea que ρ va a ser igual a ρ menos K. Ya. Ya, ahora la pregunta es, ¿por qué es importante el análisis de las series de tiempo? El análisis del correlograma en una serie de tiempo. Porque creo que nos permite encontrar el nivel de autocorrelación de los datos.
¿Ya? ¿Y en qué retardado está acá? O sea, se produce eso. Muy bien, Bellanela. Pero, ¿qué principio se está garantizando al momento que se obtiene estos resultados? Lo que dijo Marianela está bien, Bellanela, pero ¿cuál principio es el que se está garantizando? Mucho ruido. ¿Ah? ¿Quién ayuda? Ya, vamos a dejarlo en stand-by esa pregunta y saliste del segundo grupo. Ya cuando expongan los dos grupos, ahí les doy las notas, ¿ya? Listo, gracias al primer equipo. Vamos con el segundo equipo. Vayan analizando la pregunta. Miren que no la he olvidado. El equipo 2. ¿Ya? Buenos días, economistas y compañeros. Bueno, los integrantes de mi grupo son Cabrera, Doménica, Cárdenas Lady, Orellana Miguel, Zaguay Brenda, Belis Albi, mi persona Geraldine Valdivieso. Bueno, el tema que nos tocó explicar el día de hoy se trata sobre la función de autocorrelación parcial. La FAC es la autocorrelación entre los valores de las series que se encuentran a cada intervalos de distancia, teniendo en cuenta los valores de los intervalos intermedios. Bueno, la fórmula en sí nos indica que toma esta función parcial, toma la covariancia entre un término y luego la diferencia entre los dos. La función también de autocorrelación parcial nos indica que es un proceso estocástico. YT, a la que en el sucesivo nos referimos como FAD, es una función que por cada instante t y cada entero k toma un valor igual a la correlación entre YT y YT menos k, dando así ajustada por el efecto de los retardos intermedios, donde YT es menos 1 y YT menos 2 hasta YT menos k menos 1. ¿Ya? Listo, está bien. Ahora vamos a la pregunta. ¿Por qué es importante el análisis de la función de autocorrelación parcial para un estudio de series de tiempo? Porque es que mide la relación lineal que existe entre XT y XT menos K con la independencia del que hay entre los valores intermedios. Correcto, muy bien. La otra pregunta, que es básicamente la misma pregunta que le hice el grupo anterior. ¿Qué condición asegura o garantiza cuando trabajamos con la función de autocorrelación, en este caso la parcial? ¿Qué es lo que está garantizándose que se cumpla cuando se trabaja con este tipo de función? Recuerden que esta función de autocorrelación parcial cumple las mismas asegura propiedades. la dependencia. Espérate antes de que contestes. Recuerden que la función de autocorrelación parcial cumple las mismas propiedades que la función de autocorrelación simple. Es lo mismo, básicamente. La única diferencia es que toma en consideración la variabilidad entre los retardos intermedios. Pero en términos de propiedades, sigue manteniéndose la misma uniformidad. Es decir, de que siempre ρ0, aquí le llama como phi, pero viene a ser la misma expresión. Siempre la inicial es 1, tiende al infinito, cuando tiende al infinito se vuelve a 0. Su valor está entre 0, entre menos 1 y 1, y es simétrica. Entonces, sabiendo que cumple la función de autocorrelación parcial, estas mismas características, ¿qué condición está cumpliendo para que se pueda realizar una predicción en una serie de tiempo? Es la misma pregunta que le hice al otro grupo.
tómense unos 3 minuticos para que contesten. ¿Ya? En función de eso les va el 10. Hasta ahorita tienen 8 los dos equipos. Entonces, analícenlo. Miren cuáles son las condiciones que debe de cumplir una función, pero no una función, perdón, que debe de cumplir una serie de tiempo. Hablamos que debe de ser algo que debe de cumplirse, le damos un nombre muy particular. Y que ese nombre cumple o permite que se cumplan los procesos en sus 3 propiedades básicas, que son las propiedades que persiguen al teorema del límite central, que básicamente es lo que hemos venido estudiando. No sé si estoy un poco confundida, profe. Usted me está hablando de las 3 funciones que usted nombró, que era de que la media es igual a 0. Sí, por ahí va. Y de que la varianza es siempre constante. En el tiempo, ¿correcto? En el tiempo. O sea, quiere decir que la distribución solo depende de la diferencia del tiempo y no, o sea, h y no del tiempo. Correcto. Eso, ¿qué condición está garantizando tanto la FAS como la FAP? La estacionariedad. Ya. Una es la estacionariedad y esto se conoce como... No es el retardo. El ruido blanco. Ruido blanco. Como un ruido blanco. Esto asegura las condiciones de ruido blanco, que es prácticamente lo que nosotros buscamos, que la serie sea estacionaria. Entonces la FAP nos va a indicar de que una serie sea estacionaria. La diferencia entre la FAS y la FAP es que la función de autocorrelación simple nos muestra el detalle directo que hay entre un retardo con otro. En cambio, la FAP nos muestra el retardo parcial, es decir, el efecto que se hace entre los intervalos. En su condensado nos muestra si las series se vuelven estables o no se vuelven estables a través del tiempo. Por eso es importante conocer lo que es la función de autocorrelación parcial, ¿ya? Entonces a los dos equipos les voy a dar la nota de 10 para que puedan, entonces suben la tareita, la registran y yo ya sé que tienen en los dos talleres tienen la nota de 10, ¿ya? ¿Alguna pregunta? No, Ya. profe. Ya, para ir finalizando, vamos a terminar de ver lo que es... no vamos a terminar de ver, vamos a introducir lo que es los vectores autorregresivos. Entonces, vamos a trabajar con este elemento de vectores autorregresivos. Ahorita estamos viendo la parte teórica, esperemos ya la próxima semana arrancar con lo que es trabajar con el software. Ya, entonces vamos a ver los procesos estacionarios. Entonces ya sabemos nosotros que la función de autocorrelación simple y la función de autocorrelación parcial van a tener ambos este movimiento, esta forma de representarse. Tanto la función de autocorrelación simple y la función de autocorrelación parcial van a verse reflejadas de cualquiera de estas maneras. Inclusive puede ser todo negativo, dependiendo del tipo de serie que estemos trabajando. Entonces lo que vamos a aprender ahora es identificar los tipos de series que se puedan dar. Y vamos a empezar estudiando los procesos autorregresivos. Un proceso autorregresivo le vamos a llamar AR por sus siglas, ya agrupándoles, series autorregresivas. Entonces, AR de orden P. ¿Qué significa de orden P? Que puede ser de orden 1, de orden 2, de orden 3, hasta de orden cualquiera, de orden P, ¿no? Que eso va a depender de la cantidad de variables y de observaciones que tengamos.
Recuerden que cuando estemos haciendo un trabajo de investigación, mínimo así, pero recuerda que mínimo 50 datos. Si vamos a trabajar con menos de 50 datos, vamos a tener algunos problemitas de autocorrelación. Y bueno, no me voy a meter en tanto detalle. Entonces, recuerden que para el trabajo de investigación ustedes tienen que presentar el trabajo corregido y van a trabajar ahora con el modelo. Y eso creo que no les he cargado todavía el aula virtual, ya se los voy a ir poniendo los parámetros con los que van a ir trabajando. ¿Ya? Entonces, este proceso estacionario se basa, a ver, ayúdame con la lectura, Yulisa. Ya. Listo, ayúdame. Se basa en la idea de que el valor actual de la serie YT puede explicarse en función de P valores pasados, en YT-1, YT-2 hasta YT-P, donde P determina el número de rezagos necesarios para pronosticar un valor actual. Ya. El modelo autorregresivo. Hasta ahí está bien, Yulisa. Entonces, tenemos que en el vector autorregresivo, básicamente vamos a ver si este valor YT1 afecta a YT, si este valor YT2 afecta a YT, o si el valor YT afecta al valor, o si todos a la vez afectan. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ver ciertas características. Sabemos que C, phi 1, phi 2, hasta phi p son constantes. Recuerden que cada uno de estos son parámetros, ¿no? Estos son los estadísticos. Este vendría a ser alfa, beta, solamente que ya no le vamos a llamar alfa y beta porque alfa está reservado para cuando nos referimos a una regresión lineal simple. Bet sub 0 es cuando es una regresión múltiple y utilizamos esta terminología cuando hacemos referencia a series de tiempo. Un poquito para poder hablar el mismo idioma. Recuerden que ET es el error y este error cumple las características de un ruido blanco. En el caso que no sea un ruido blanco, lo tenemos que convertir en un ruido blanco por medio de un paseo aleatorio, que es prácticamente aplicar primeras diferencias a la serie. Ya vimos eso. Entonces, para este proceso autorregresivo le vamos a llamar un proceso autorregresivo de orden 1, cuando el modelo en sí depende únicamente de su función histórica de un periodo atrás. Es decir, se acuerda de lo que ha pasado hace un periodo atrás. Es decir, lo que ocurrió en el año 2021 va a depender de lo que pasó en el año 2020. Lo que pasa en el año 2022 va a depender de lo que pasa en el año 2021 y así. Y así sucesivamente. Siempre va a depender de lo que está ocurriendo un periodo anterior. Entonces, ¿cómo lo representamos? Sabemos que este es el modelo inicial. YT es igual a C, que es la constante, phi, que es el primer estimador, YT-1 y el término del error, ¿no? Entonces, lo que hago es, como es una serie, represento YT es igual a la constante YT-1 más ET. Asimismo, yo sé que en YT-1 yo voy a tener a YT-2, que está el dato implícito, ¿no? Entonces, este valor de YT-2 lo reemplazo en YT-1 y me va a quedar una expresión más grande. Luego en YT2 voy a reemplazar el valor de YT-3 y luego voy reemplazando toda la serie hasta que estén integrados todos los valores. Esto se va a hacer una función inmensa porque vamos a tener YT-1, YT-2, YT-3 y hasta el último YT, que sería YT-T mayúscula que le he puesto acá. ¿Sí? Y vamos a tener un montón de Cs, el C del primer YT, el C del segundo YT, el C del YT-3, y vamos a tener un montón de Cs, vamos a tener un montón de Phis, que va a ser el Phi que pertenece a Phi de 1, a Phi 2, a Phi 3, a Phi 3, hasta Phi T-K. Entonces, de lo único que hacemos es agrupar términos, como la C es una constante, sacamos factor común, y los valores phi se vuelven también términos de constantes, los agrupamos. Entonces aquí tenemos C, que multiplica cada uno de los elementos, y E de T, y si ustedes observan, aquí tenemos una serie aritmética, y acá tenemos otra serie aritmética creciente, y tenemos dos series aritméticas crecientes. Entonces estas series aritméticas nosotros las podemos representar como
la sumatoria de C que multiplica phi1 y esta es la representación simbólica, ¿no? De lo que es una serie de tiempo YT de orden 1. Dada esta condición, vamos a tener nosotros la siguiente característica, de que si el valor de phi en valor absoluto, ¿cuál es phi? Phi, recuérdense que es el coeficiente B sub 1, ¿no? Es el parámetro, no es el parámetro de la pendiente. Entonces, si es menor a 1, en valor absoluto, quiere decir de que si está entre 0 y 1, no es negativo, y este tiende a infinito, entonces la condición inicial phi y de t tiende a 0 cuando t tiende a infinito, se va a cumplir esta condición. Entonces, cuando se cumple esta condición en particular, nosotros vamos a poder garantizar que el proceso autorregresivo de orden 1 va a ser un proceso estocástico estacionario, ¿sí? Siempre que se cumpla esta condición. Por lo tanto, AR1 va a ser estacionario, con lo que les indicaba. ¿Cuándo va a ser estacionario? Cuando phi sea mayor, cuando phi sea menor a 1 en valor absoluto. Esa es la condición que nosotros vamos a tener para garantizar que un proceso autorregresivo de orden 1 sea igual a un proceso estacionario. ¿Ya? Entonces, dada esta condición, vamos a tener que la media, o la función de la media, de un proceso estacionario, que es igual a la esperanza de YT. Entonces sabemos que la función de YT está dado por la sumatoria, toda esta ecuación de aquí, ¿no? Esta ecuación de aquí, que viene a ser esta expresión, hacemos la esperanza matemática, calculamos esto matemáticamente y nos va a quedar igual a esta expresión. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos que phi es igual a 1? Esto se vuelve indeterminado, no existe función matemática. Entonces, jamás va a poder ser 1 en un proceso autorregresivo. ¿Y qué pasa si esto es un valor negativo? Entonces, todos estos elementos nosotros los tenemos en consideración. Entonces, acá tenemos la varianza. ¿Cómo se calcula la varianza? La varianza es igual a la varianza al cuadrado. Recuerden que la varianza es constante en el tiempo, dividido para 1 menos el valor de phi elevado al cuadrado. Entonces, aquí tenemos cómo se encuentra el valor de la esperanza matemática y el valor de la varianza. De manera que si ustedes tienen en una serie de tiempo la ecuación ya generada, pueden encontrar de manera directa el valor esperado y la varianza. Puesto que la esperanza y la varianza y las autocovarianzas no dependen del tiempo, entonces nosotros estamos ante la presencia de un proceso estacionario. ¿Sí? Entonces, acá vemos, YT no está correlacionado, entonces sacamos la covarianza entre YT y el término del error, entonces esto va a ser estable, va a ser constante, por lo tanto la función de correlación va a estar dada por la forma funcional de ρk, que va a ser igual a nada más que phi elevado a la k. Entonces, y con esta forma funcional nosotros ya podemos encontrar la función de autocorrelación, y que va a ser siempre menor o igual a 1. Iniciando por el término 1, ¿no? Siempre su primer término va a ser 1, en la función de autocorrelación simple. Esta condición que asegura que un proceso autorregresivo sea estacionario y asintóticamente incorrelacionado, que satisface la propiedad de dependencia débil. Acuérdense de la propiedad que nosotros habíamos visto, que es estacionalidad débil. ¿Sí? Hasta allí, ¿alguna pregunta? No. ¿Está claro? No está claro. Miren, no lo hemos visto todavía en números, estamos viéndolo en papel, o bien dicho, en forma virtual. Esta es la representación gráfica de un modelo de una función de autocorrelación
de un vector autorregresivo, perdón, de orden 1. Este es como, o sea, las distintas maneras como nosotros podemos encontrar. Entonces, la función de autocorrelación simple, ¿qué vamos a tener? De que su primer término va a estar en 1. Siempre su primer, este es ρ0, ¿no? Siempre ρ0 empieza en 1, para todos los casos. En 1 o menos 1. Siempre en el término unitario. Sabemos que es simétrica, ¿no? Es decir, que los valores positivos son, en su inverso, son idénticos en el negativo. Esa es la primera condición que conocemos. Ahora, lo siguiente que conocemos es que va atenuando al infinito. Esto es lo que mencionamos acá, que dice que es asintóticamente incorrelacionado. Significa esto, que va decreciendo, pero no llega a cero. Tiende a cero a medida que los datos se vuelven al infinito. ¿Sí? Podemos tener que sea una atenuación solo positivo o que sea positivo, negativo. Está positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y des en cuenta de que se cumple la misma condición, de que se va reduciendo. Cada vez que va pasando el tiempo se va aproximando al infinito. Se va aproximando a cero, que es un proceso estacionario de tipo del. En cambio, la función de autocorrelación parcial, ¿qué hacía la función de autocorrelación parcial? Mide el efecto parcial entre la variable yt y yt menos 1. Como está el efecto parcial, quiere decir que si nosotros sacamos el análisis de yt 1 con yt menos 2, se vuelve 0, porque no hay una relación directa. Si sacamos con yt menos 3, no va a aparecer, se va a volver 0, porque no tenemos, mira, aquí estamos sacando la función de autocorrelación entre los dos términos. Entonces, solamente va a tener un valor. Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros identificar que una serie de tiempo es de orden 1. ¿Por qué? Porque vamos a analizar su correlograma. En el correlograma vamos a ver el comportamiento de la faz, si es estacionario, y por medio de la FAP vamos a determinar el orden del grado de estacionariedad que presenta el vector autorregresivo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ya, entonces eso sería todo. Nos quedamos hasta aquí. Para la próxima clase vamos a ver lo que es... vamos a hacer un pequeño ejemplo con procesos autorregresivos de orden 2. Vamos a terminar de ver algunas características y propiedades y vamos a tratar lo que son los vectores de medias móviles. ¿Sí? Después de ver los vectores de medias móviles, vamos a trabajar. Me fui demasiado. Después de ver los vectores de medias móviles, ya habríamos visto los procesos estacionarios lineales y de ahí empezaremos a ver un poco lo que son los procesos estacionarios no lineales, es decir, los procesos ARIMA. Vamos a ver un poco, hasta allí vamos a ver la parte de los procesos ARIMA en la próxima sesión, hasta acá. Y por ahí haremos un pequeño ejercicio. ¿Sí? Eso veremos en la siguiente clase. Y si seguimos en pandemia, y si seguimos en virtual, porque yo creo que la próxima semana es la última clase presencial, ¿no? Es la última clase virtual, ¿no? Sí, profe. Y de ahí ya nos vemos otra vez in situ. Ya, entonces para... Dicen que nos vamos a quedar de largo virtual. Ojalá. Ojalá, para mí se me hace más cómodo. Pero si no, bueno, ya ahí vamos a ver qué pasa. Entonces, dependiendo de lo que suceda, sí sería bueno de que por lo menos 1 o 2 sesiones más tenerlas, aprovechar que está el internet, que tenemos el acceso todos a un software, por lo menos ustedes pueden visualizarlo. No hay la limitación del recurso tecnológico. Aquí les voy a indicar algo. Ya nos quedan 10 minutos, vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan. Que tenemos clase hasta las 2. ¿Quieren que les siga avanzando clase? No, profe. Tenemos clases de las 8 de la mañana, profe, no hemos comido. Ya, entonces vamos a hacer el receso. Ya, voy a explicarle unas cosas. Acá, a ver.
¿Dónde está? Déjeme abrir el... Acá está. Siempre se me pierde. Ya, mientras carga eso, voy a mostrarles acá, nueva función. Está ahorita abriendo el archivito. A ver acá, en internet, ¿dónde está? Excel, acá está. Ya, no les he compartido. Les voy a poner aquí en el aula virtual. Para esta semana. Aquí. Ay. Ya, aquí yo les voy a compartir un link. ¿Qué es lo que van ustedes a encontrar en este link? Van a encontrar estos 3 archivos. ¿Sí? En este primer archivo, aquí van a encontrar, donde dice problemas de César Pérez López, van a encontrar una base de datos que son ejercicios, donde ustedes si quieren pueden revisar de lo que es econometría 1 para las pruebas que tienen que hacer, de heteroscedesticidad. Hay ejemplos. Aquí está este libro. No sé por qué no lo permite ver. Lo pongo acá para que no lo visualicen. Otras veces sí lo sabe visualizar. Este libro, déjenme ver si ya cargó. ¿Dónde está? Acá. Ya. En este libro, caramba. Bueno, no sé. No sé por qué me está dando este error este programita. Bueno. No nos enviará virus. Hay que tener virus. No, lo que pasa es que ya tengo poca capacidad en el disco duro. Como es una portátil, ya tiene poca capacidad. Tiene poca capacidad. Entonces, como que se queda pensando y me dice, chuta, ya no puedo trabajar más o menos. Más o menos eso es lo que me dice. Hasta la computadora está cansada. Pero... Está como nosotros la computadora. Chus. Sí, es cierto. Ya, lo mandé a reiniciar. Bueno, mientras este se estabiliza. Esto es... Ya. ¿Ya? Bueno, ahí ya se estabilizó. Ahí ya se estabilizó. Entonces igual, mientras se carga el archivito, acá está. Ya. El libro, este libro no lo voy a descargar porque lo tengo acá, ya se los voy a abrir. Aquí está. Abrir. Ya.
Ya, este es el libro que ustedes se van a encontrar. Ya, a lo que le dan clic, este es el libro que les, a lo que vienen acá, al OneDrive, dan aquí, de César Pérez López, ¿sí ven? César Pérez López, entonces le dan descargar, al momento de descargar, les va a aparecer este libro, ¿no? Entonces en este libro, es prácticamente, trabaja con los datos de lo que hemos estado aprendiendo, tanto de econometría 1 como de econometría 2. Y aquí, usando la información, que son estos ejemplos, que estos datos, estos ejemplos están en la carpeta que les he compartido, y aquí les va guiando paso a paso de cómo ir desarrollando los tipos de ejercicios, ¿no? Entonces esto de aquí para que ustedes ayuden y puedan hacer un buen trabajo de investigación, ¿no? Acá, regreso al Firefox, y tienen el EBIUS, el programa. Entonces, sí les recomiendo de que se instalen el EBIUS, lo descarguen, aquí ya está, el programa completo está instalado. Donde ustedes pueden encontrar cómo descargar el programa, se van a YouTube. Había una tarea que ustedes tenían que inscribirse en el canal de YouTube. Ponen dentro de esto, me ubican. ¿Ya? Tienen acá. Y aquí se van donde dice lista. Buscan ahí econometría. Hay una carpeta que dice econometría. Y en esta carpeta si econometría, quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ya, mijo, ya voy. Ya, entonces aquí les va a indicar. Vamos a guardar un archivo. Perfecto. Ya, aquí hemos creado, todavía no hemos... Ya. Entonces, acá se me cerró. No cerré. Ya, entonces se van a lista. Aquí donde dice econometría 1. Acá. Ya, vamos a guardar un archivo. No sé aquí hemos creado, todavía no hemos ingresado nada, ¿no? Ya, entonces, aquí hay ya, una que donde dice guardar, instalación de EBIUS. Vamos a instalar. Entonces, en este proceso de instalación de EBIUS, les va a guiar paso a paso de cómo instalar el software, ¿no? Vamos a instalar. Sí, aquí les explica paso a paso cómo instalar el software. Entonces, para que lo puedan instalar en sus computadores. Una recomendación, háganlo bien al momento de instalar el software, porque si lo hacen, si omiten algún paso, al momento de instalarlos les va a salir un pequeño errorcito y no les va a permitir trabajar. Entonces, acá voy a poner reanudar función, compartir, acá. Ya. Entonces, esta es la base de datos que a ustedes les va a permitir ingresar. Esta base de datos. De aquí hay algunos ejercicios que ustedes pueden practicar, otros ejercicios lo vamos a hacer en clase. Entonces le damos clic, por ejemplo, voy a dar en este ejercicio de acá. Aquí está la base de datos y esto es lo que vamos a trabajar. ¿Sí? Esto vamos a trabajar en ellos. ¿Sí? Con esta información de aquí. ¿Alguna pregunta sobre esto? No hay preguntas. Todo se explica en la parte de econometría, ¿verdad? Sí. Y las clases que estamos viendo, yo voy a crear una carpeta específica. Una carpeta específica donde les va a mencionar a ustedes qué es lo que van a ir trabajando. O sea, todas las clases, va a haber una carpeta que dice econometría 2, econometría 2 pre, algo así, ciclo 2, 2021, algo así se va a llamar. Entonces ahí voy a ir grabando los videos de todas las sesiones de clases que vamos teniendo de manera virtual.